La propuesta es ni más ni menos que construir algo semejante a la Unión Europea, pero apegado a nuestra historia, a nuestra realidad y a nuestras identidades. Muy buenas noches si están siguiendo esta transmisión en vivo. Buenos días, buenas tardes si nos están siguiendo en otras latitudes o en otros días posteriores a la transmisión en vivo de esta sesión. Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de este curso denominado Geopolíticas Contrahegemónicas más allá de la OEA, a cargo de la Secretaría Nacional de Educación, Formación y Capacitación Política de Morena y coordinado por el doctor José Guadalupe. La penúltima de 10 sesiones que componen este curso. Contamos con la presencia de Lautaro Rivara, con una ponencia que se llama Más allá de la OEA, la integración latinoamericana desde los movimientos sociales. Antes de pasar a darle la palabra a nuestro expositor y de exponer sus datos biográficos, únicamente recordarles que esta y todas las sesiones pasadas, así como la siguiente sesión programada para el siguiente miércoles, las pueden seguir en las redes sociales de la Secretaría y principalmente en su Facebook y en su canal de YouTube. Estén o no estén inscritos e inscritas en el grupo. Sin más preámbulo, Lautaro Rivara es sociólogo y doctorando en Historia por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Es becario e investigador en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, también de Argentina. Miembro del grupo de trabajo de Claxo, Crisis, Respuestas y Alternativas en el Gran Caribe y de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Además, ha sido brigadista internacional en Haití. Lautaro también es periodista y analista especializado en temas latino-caribeños para medios internacionales como Telesur, RT en español y otros, siendo actualmente, además, editor de la Agencia Latinoamericana de Información, ALAI, y corresponsal de la red internacional Globetrotter Independent Media Institute. Sus artículos y ensayos han sido traducidos al inglés, francés, portugués, alemán, italiano, rumano, indonesio y otras lenguas. Y bueno, sin más preámbulo, Lautaro, muchísimas gracias por estar aquí y tienes el uso de la palabra. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches. Bueno, agradecerte mucho la presentación. También, por supuesto, a José Gandarilla, quien me ha invitado a este espacio, y también a los organizadores y organizadoras de la Secretaría de Educación, Formación y Capacitación Política de Morena. Además, tuve la oportunidad de estar acompañando algunas de las charlas, realmente han sido muy interesantes, y me parece que es una perspectiva útil y necesaria, no solamente para el mundo académico e intelectual, sino fundamentalmente para los movimientos sociales de América Latina y el Caribe. Así que es un honor y un placer enorme estar con ustedes en este momento, en esta noche. Bueno, yo quería plantear unas cuantas cuestiones, me pongo el tiempo así no me paso, capaz vaya recortando algunos puntos para ir a un poco el espíritu de la ponencia y el título que ustedes mencionaban. Mi intervención va a girar sobre todo desde una perspectiva, insisto, mixta entre la formación académica y el mundo de los movimientos sociales, que es el mundo del cual de alguna forma provengo. Entonces, lo que vamos a conversar y de alguna forma compartir, y espero que después también intercambiar con preguntas
de los y las oyentes, tiene que ver con elaboraciones colectivas justamente de los movimientos sociales de la región, digamos, no con el producto individual de tal o cual persona. En ese marco, a mí me gustaría poder comenzar en este seminario titulado justamente Más allá de la OEA, y en estos debates vinculados a los desafíos de la integración latinoamericana y caribeña, creo que es pertinente justamente comenzar por pensar cuáles son hoy por hoy algunas de esas principales amenazas a las políticas de integración latino-caribeñas. De alguna forma, algunos de estos movimientos sociales, algunos espacios intelectuales colectivos que hemos estado generando en los últimos años, venimos alertando de lo que incluso algunas figuras muy importantes de la política latinoamericana han dado en llamar un nuevo Plan Cóndor en América Latina y el Caribe. Es decir, una especie de reedición contemporánea en pleno siglo XXI de esa estrategia coordinada de política hemisférica de los Estados Unidos, que como sabemos a lo largo de las décadas del 70, pero también del 70 y del 80, implicó una serie de mecanismos de intervención y de articulación incluso entre dictaduras cívico-militares, no solamente en el Cono Sur, sino también en la región centroamericana y caribeña. De alguna forma, esta nueva etapa histórica, muy vinculada por supuesto a la eclosión de una serie de protestas antineoliberales en todo el continente, y a la emergencia de una serie de gobiernos progresistas, populares y también revolucionarios en la región, ha implicado una serie de respuestas de parte del imperialismo norteamericano para hacer frente a los desafíos justamente presentados por estas enormes y colosales movilizaciones de calle, y también por esta serie de avances y conquistas político-institucionales que tuvimos en los últimos 30 años en la región. A esa serie de formas de intervención, a esta especie de nuevo Plan Cóndor que estamos mencionando, podemos de alguna forma descomponerla en una serie de nuevos mecanismos y formas de intervención que son de alguna forma menos conocidos quizás que el viejo modelo de los golpes de Estado clásicos, que de alguna forma son un poco más visibles, transparentes y fáciles de comprender para todas y para todos, ¿sí? Si uno piensa en las formas de intervención clásicas del siglo XX, seguramente va a estar pensando, por ejemplo, en los golpes de Estado, en las ocupaciones, incluso se nos pueden venir a la memoria imágenes clásicas como los desembarcos de marines, las tropas de paracaidistas que vimos en operaciones como las ocupaciones de República Dominicana, Granada, y también de Panamá. Pero bueno, de alguna forma esos mecanismos de intervención clásicos, tan visibles, tan declarados, han cedido paso a una serie de mecanismos que son mucho más invisibles, mucho más solapados y por lo tanto mucho más difíciles de identificar justamente en aquello que tienen de plan, en eso que tienen de sistematicidad y de política conjunta para toda la región. Ahí podríamos mencionar varios. Uno es, por ejemplo, y ha sido un debate por lo menos muy fuerte en mi país, en la Argentina, vinculado al tema del lawfare, esta serie de mecanismos de guerra política por vía judicial que han implicado, por ejemplo, la aniquilación política de adversarios o enemigos políticos del imperialismo norteamericano, que han impedido, por ejemplo, que candidatos, que candidatas democráticas de movimientos y partidos populares puedan incluso presentarse a elecciones legítimamente constituidas, y han implicado también una serie de mecanismos de alguna forma coactivos también para las militancias del conjunto de los movimientos y partidos políticos de la región. Eso es muy importante porque a veces se identifica que la lawfare es solamente una política vinculada a las grandes figuras o los grandes liderazgos de los movimientos populares, cuando en realidad tiene una función claramente disciplinadora sobre el conjunto de las fuerzas políticas. Obviamente hay una serie de personas que han investigado esto en extenso y que han mapeado, por ejemplo, cómo hoy podemos encontrar una especie de escuela judicial de las Américas que ha tenido una serie de políticas de formación para procuradores, magistrados y jueces a lo largo del continente, que son formados y adoctrinados en los Estados Unidos para establecer estos mecanismos, como decíamos, de guerra judicial y de guerra política contra los adversarios. También, ese es un tema que a mí me ha tocado un poco más de cerca y que venimos trabajando mucho. Hay una cuestión vinculada a lo que llamamos el intervencionismo humanitario, que tiene que ver con el uso de las presuntas misiones de paz de las Naciones Unidas o de la Organización de Estados Americanos
para, de alguna forma, estabilizar de forma forzosa y coactiva algunos países que de alguna forma escapan del canon de lo que las potencias occidentales consideran como una normalidad democrática. Este ejemplo lo pudimos ver aplicado con mucha profundidad en un país como Haití, un país que fue ocupado durante 15 años por una serie de misiones internacionales de las Naciones Unidas, por tropas de los llamados cascos azules, que llegaron a tener un origen de más de 30 países, o sea, tomemos dimensión de Haití, una pequeña nación caribeña ocupada por una treintena de países a lo largo de 15 años, sin ningún tipo de hipótesis de conflicto interno, ningún tipo de causa que habilitara ese tipo de intervención, más allá de, por supuesto, la intención norteamericana de propiciar esta figura del cambio de régimen y de normalizar la situación nacional de Haití en función de su geopolítica hemisférica y particularmente gran caribeña. Esta estrategia de la intervención humanitaria que ha empezado a cobrar un peso cada vez mayor, sobre todo después de la caída del muro de Berlín y después de la disolución del bloque soviético, porque recordemos que, digamos, el poder de veto, el poder de freno que tenía en ese momento la Unión Soviética en el Consejo de Seguridad de la ONU, de alguna forma desapareció, lo cual dio lugar a esta serie de intervenciones, que además son de alguna forma mucho más económicas para las grandes potencias occidentales. Y cuando digo económicas, me refiero a un sentido económico, estricto, porque hay una tercerización de las fuerzas represivas en una serie de países que conforman cuerpos militares multilaterales, pero también hay una economía de costos políticos, en tanto justamente los argumentos detrás de estas intervenciones están vinculadas justamente a ideas presuntamente muy loables como son la ayuda humanitaria o la cooperación internacional al desarrollo. También pudimos ver, por ejemplo, y es un caso patente y notable en el país en el cual me encuentro, de la enorme profundización de modelos narcoparamilitares que han tomado control y dominio de territorios enteros. Yo sé que este es un tema también cercano y sensible para las personas que nos están acompañando desde México, pero que ha sido sobre todo un modelo probado con una enorme eficacia por los gobiernos liberales en países notablemente como Colombia y también en algunas naciones centroamericanas. Pero de alguna forma este modelo de gestión de los territorios narcoparamilitar, y esa es una enorme preocupación que tenemos que señalar, ha comenzado a desplegarse como una mancha de aceite por otros países de la región latinoamericana y caribeña, y es realmente una forma de justamente eso, ¿no? De gestión de territorios y también de control de poblaciones. No es casual que justamente estos cuerpos paramilitares, que la infiltración de grupos mercenarios o el estímulo al narcotráfico se dé justamente en algunos de los territorios más movilizados, más organizados y con más poder de contestación y de movilización de calle frente a las políticas neoliberales y neocoloniales en el continente. También, y este es un tema incluso quizás un poco más complejo y un poco más urticante, venimos constatando la utilización, la instrumentalización de algunas confesiones religiosas, naturalmente o particularmente de signo neopentecostales en diversos países de América Latina y el Caribe también. Estas iglesias neopentecostales, que no hay que confundir con las viejas confesiones evangélicas o pentecostales clásicas, tuvieron también, como muchos de estos fenómenos que estamos mencionando, una explosión enorme en la década del 90, vinculada por supuesto a la aplicación de las políticas neoliberales. Y hay que destacar, y esto lo han estudiado muy en profundidad compañeras y compañeros de países como Cuba y de Brasil, que muchas de estas confesiones religiosas tuvieron su origen justamente en la obra misional de iglesias de origen notablemente norteamericano, de una derecha católica muy conservadora como la que existe en ese país, que de alguna forma ha exportado una serie de cuerpos organizados, también unas formas de pedagogía organizativa que son muy interesantes para analizar y para explicar el crecimiento de estas confesiones, y también una serie de elementos específicamente teológicos muy conservadores vinculados a estas ideas de la teología de la prosperidad, que si quieren podríamos después detallar un poco más en profundidad. Y un último elemento, podríamos mencionar varios más, pero que quisiera detallar de este primer punto, tiene que ver con la imposición de una serie de mal llamadas sanciones económicas, que son en realidad una serie de mecanismos que conocemos como medidas coercitivas unilaterales, que buscan de alguna forma destruir en lo profundo la economía de las naciones latino-caribeñas o en general de los países del sur global, a través de una serie de mecanismos de asfixia económica, de ataque a las monedas soberanas,
de imposibilidad de los países a acceder, por ejemplo, a créditos internacionales, y una serie de dimensiones que vimos, me parece, en este aspecto con absoluta crudeza ser aplicadas en la República Bolivariana de Venezuela, que ha sufrido realmente un impacto enorme de este tipo de políticas, y que ya ha perdido, por ejemplo, calculan algunas economistas, un PBI y medio solamente como efecto directo de estas sanciones en los últimos años. Entonces, de alguna forma, y recapitulando, estas políticas vinculadas a la UFER, el intervencionismo humanitario, el estímulo a grupos paramilitares y al narcotráfico, pero también el factor religioso y estas políticas económicas restrictivas, nos parece a nosotros que hacen parte de un plan sistemático que se viene aplicando de forma uniforme en todo el continente. Obviamente, las evidencias que tenemos del carácter de sistematicidad de este plan son apenas trazos, es una especie de madeja muy compleja del cual venimos tirando el hilo, pero realmente podemos asegurar que en cada uno de estos factores de intervención no se tratan de hechos aislados, ni de políticas, ni de problemas exclusivamente nacionales, sino que son comunes, a la región latinoamericana y caribeña. Entonces, si queremos de alguna forma pensar en cuáles son los desafíos de la integración latinoamericana y caribeña, me parece que es importante que podamos analizar y conocer en profundidad estos nuevos mecanismos de intervención. Porque también ha sucedido en los últimos años, y creo que el caso de Bolivia ha sido quizás el más dramático, donde hemos visto cómo estos mecanismos de intervención, que son, como decíamos, solapados, invisibles, mucho más complejos, de alguna forma no son bien comprendidos, incluso por organizaciones populares e incluso por intelectualidades críticas del continente. Lo cual nos llevó a, me parece a mí, el absoluto sinsentido de tener una serie de personas que asumo que con buena voluntad y buena fe, de alguna forma pudieron acompañar o convalidar lo que en Bolivia era a todas luces un golpe de Estado en marcha, que como se demostró poco tiempo después tenía mucho que ver con la intervención de la Organización de Estados Americanos, que ha cumplido en Bolivia un papel particularmente nefasto y regresivo, apuntalando y permitiendo un golpe de Estado y la destitución de un gobierno popular como fue el de Evo Morales Ayma. Entonces, en ese marco, poder identificar y comprender que, por ejemplo, estos mecanismos vinculados a las movilizaciones aparentemente populares, al calentamiento de calle y esta idea de la fractura institucional, son parte justamente de estos mecanismos de intervención ayornados al siglo XXI y hacen parte de las estrategias globales de la guerra híbrida. Si no los podemos comprender bien, difícilmente tengamos la capacidad de actuar con la premura y con la fuerza que estos nuevos desafíos en medio de este siglo de alguna forma nos están demandando. Entonces, en un primer lugar quisiera dejar eso señalado, ¿no? Esas nuevas doctrinas de intervención. Después también me parece que hay otro desafío importante vinculado a la problemática de la descolonización latinoamericana y caribeña. Si vemos, por ejemplo, los programas históricos vinculados a la unidad regional, si nos remitimos incluso al antiguo Congreso Anfictiónico de Panamá, que supo impulsar Simón Bolívar, vamos a ver que la propuesta de descolonización de las naciones que aún no han sido descolonizadas es un programa importante que ha sido parte, me parece, de las políticas latinoamericanas en los últimos 200 años. Hace poquito tiempo, y me parece que se habrán enterado y es de público conocimiento, la República de Barbados declaró, por ejemplo, su carácter de república. Algo que nos puede parecer realmente un anacronismo vivo en pleno siglo XXI, pero el caso de Barbados me parece no es excepcional, sino que es bastante sintomático. Digo, particularmente en la región caribeña, tenemos una cantidad enorme de territorios que no son completamente autónomos. Incluso no solamente en la región caribeña, tenemos el caso, por ejemplo, de las Islas Malvinas, ocupadas por el Imperio Británico al sur del continente. Tenemos el caso mucho más conocido de la cárcel de Guantánamo en Cuba, la Navassa, una isla en reclamación que Estados Unidos apropió de Haití, y una serie de territorios que han sido de alguna forma ocupados de manera formal e informal. Pero tenemos también naciones enteras en nuestro continente que al día de hoy no gozan ni de la más mínima soberanía política, ni de la capacidad de elegir un estatuto político, ni de elegir algún tipo de representación. Entonces, en ese marco creo que lo que pasó en Barbados es, por un lado, una cuestión bastante loable, bastante saludable, pero también nos tiene que llamar la atención sobre cuál es el lugar que la perspectiva descolonizadora está ocupando en el programa político de los movimientos y también de las articulaciones regionales
como la UNASUR, como la CELAC y tantas otras más. Porque me parece que si varios países estamos luchando de forma muy legítima por una segunda y definitiva independencia, no nos podemos olvidar que hay naciones que todavía no han alcanzado la primera. Es el caso, por ejemplo, de las repúblicas que de alguna forma hacen parte todavía de la Mancomunidad de Naciones, esta estructura absolutamente anquilosada, que es de alguna forma un resabio del antiguo y extinto Imperio Británico. Pero tenemos también, por ejemplo, los municipios especiales de los Países Bajos, y tenemos un caso muy particular también en los departamentos franceses de ultramar, que son básicamente territorios ultramarinos de la metrópolis francesa, y que también han estado atravesando, por ejemplo, a fines del mes anterior, una serie de movilizaciones realmente muy radicales y muy interesantes que me parece no casualmente fueron absolutamente invisibilizadas por la prensa hegemónica. Entre esas manifestaciones y esas propuestas y programas que desfilaban en las calles, por ejemplo, de Martinica y Guadalupe, veíamos, por ejemplo, crecer con mucha claridad un sentimiento independentista, como también ha venido creciendo en esta figura ficticia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Entonces, insisto, me parece que la cuestión de la descolonización tiene que ser un punto absolutamente fundamental, sobre todo si retomamos, como hizo Andrés Manuel López Obrador, este poderosísimo legado bolivariano expresado en aquel discurso de AMLO, me parece a mí histórico, en el castillo de Chapultepec. Bueno, me parece que, insisto, ese espíritu anfictiónico, ese espíritu de confederación, tiene que implicar el día de hoy, en el siglo XXI también, una serie de iniciativas concretas para poder apoyar, acompañar y estimular la independencia de los territorios no autónomos del continente. Ahora también me gustaría meterme en un tercer punto, vinculado de alguna forma a cuáles son los sujetos de esta integración latinoamericana y caribeña, cuáles son los sujetos llamados de alguna forma a trascender estos mecanismos de concertación coloniales, como es el caso de la OEA, o también una serie de otros mecanismos ad hoc que han surgido en los últimos años, como fue el caso, por ejemplo, de la Alianza del Pacífico, o incluso de un espacio de vida mucho más efímera, como fue el Prosur, fundado por los gobiernos liberales, sobre todo del sur del continente. Me parece que este debate vinculado a los sujetos de la integración es absolutamente importante, porque una de las primeras limitaciones o taras, me parece a mí, a la hora de pensar en estos temas, es reducir el problema de la integración latinoamericana y caribeña solamente a un problema de diplomáticos o políticos profesionales. Y me parece que eso ha sido de alguna forma uno de los límites más claros de todas formas, enormes avances que se han producido en las últimas décadas. Me parece a mí que lo que hay que integrar no es solamente un campo diplomático, sino que hay que pensar una integración de la cultura, de las artes, de la economía, de la diplomacia, de la defensa, de la ciencia, de la tecnología, e incluso también, por ejemplo, una cuestión importante como es la cuestión lingüística. Entonces, para pensar todas estas formas de integración, que son estatales, pero también no estatales, hay que pensar justamente una serie de actores estatales y también no estatales. Me parece que es importante poder estimular y pensar cuáles son las formas de articulación de esta serie de actores, como pueden ser los movimientos populares, los sindicatos, los centros de cultura, las universidades, o todo tipo de asociatividad que podamos concebir en la región latinoamericana y caribeña, y como sabemos tiene una riqueza organizativa realmente muy importante. Además, me parece que pensar esta integración desde estos actores no estatales va a poder dar de alguna forma mayor estabilidad y mayor perspectiva de integración que solamente sea pensada desde los gobiernos, porque evidentemente bajo las reglas de la democracia liberal, la permanencia en el gobierno es algo de alguna forma transitorio o efímero. Entonces lo que pudimos ver inmediatamente en esta etapa latinoamericana es que la pérdida, sea por vía democrática o por vía golpe de Estado o alguna de estas nuevas formas de intervención de algunos gobiernos de la región, implicó inmediatamente un retroceso inusitado en estas pautas y estos mecanismos de integración que, insisto, me parece que deberían trascender largamente a los sujetos puramente estatales. Y ahí también quería mencionar, me parece, un aspecto de la integración que en general no suele ser muy considerado, que tiene que ver con la cuestión de la integración lingüística. Más allá de que tengamos la enorme fortuna en América Latina de contar con una extensísima lengua franca como lo es el castellano,
una lengua hablada en buena parte del continente, no podemos olvidar que hay países de habla anglófona, francófona, y países que hablan lenguas, y regiones también, por supuesto, lenguas indígenas y creoles de una enorme diversidad y riqueza. Entonces me parece que la estimulación de estos mecanismos de integración lingüística puede ayudar mucho a generar un acercamiento mucho más estrecho entre los pueblos de América Latina y el Caribe. En ese marco, por supuesto, hablando de estos sujetos de la integración, y también se los digo desde mi propia trayectoria personal, creo que los movimientos populares, los movimientos sociales son un actor fundamental y de primera magnitud. Ahí, por ejemplo, no podemos olvidarnos que cuando nació, por ejemplo, la articulación de ALBA, después conocida como ALBA-TCP, este espacio de integración lanzado por Hugo Chávez Frías y Fidel Castro en el año 2004, un mecanismo que además, por supuesto, estaba llamado de alguna forma a presentar una alternativa en lo que en ese momento era la disputa contra el AICA, recordarán la Alianza de Libre Comercio de las Américas. En ese marco y en ese contexto de surgimiento de ALBA-TCP, rápidamente me parece a mí que Fidel Castro y Hugo Chávez Frías tuvieron una visión muy pero muy avanzada y muy interesante, que implicaba en ese momento la constitución, no solamente de un consejo que reuniera a los presidentes de los países que fueran parte de la articulación, y por supuesto un consejo que articulara a los cancilleres o primeros ministros o ministros de Relaciones Exteriores, sino también una articulación específica y un consejo específico de los movimientos sociales. En ese momento Hugo Chávez Frías propuso que en una misma mesa y en un mismo nivel se pudieran sentar los y las presidentas de América Latina y el Caribe con algunas de las principales dirigencias de los movimientos sociales. Bajo esta idea me parece a mí muy interesante, muy audaz, de esta especie de teoría política que desarrolló Hugo Chávez Frías, que pensaba de alguna forma un esquema de doble poder o de tensión justamente entre la acción estatal, con sus enormes capacidades y límites, y la acción de los movimientos populares concebidos desde un lugar y un margen también de autonomía. Finalmente ese esquema que Chávez propuso, estos consejos, de alguna forma este esquema tripartito, no prosperó, pero me parece que sí quedó como saldo de esa propuesta lo que después vino a ser la articulación de movimientos sociales hacia el ALBA, ALBA Movimientos, que es hoy por hoy la articulación de movimientos sociales más grande y más extensa del continente, articulando ni más ni menos que a 400 movimientos populares de 22 países de América Latina y el Caribe. Entonces, insisto, me parece que estos sujetos son absolutamente importantes y han estado practicando en las últimas décadas formas específicas y propias de articulación e integración que de alguna forma exceden a las propias formas que practican los estados. Digo, sin ir más lejos, este proceso de síntesis, de acumulación, de articulación de movimientos populares comenzó hacia fines de la década del 80 y tuvo un hito muy importante en la década del 90 con lo que fue la campaña de los 500 años de conmemoración de la conquista de América. Y desde allí una cantidad enorme de articulaciones y de movimientos se han ido estrechando. Encontramos, por ejemplo, articulaciones específicamente campesinas, como es la Coordinadora la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLOC. También encontramos articulaciones específicas de mujeres y de movimientos feministas, como es la Marcha Mundial de Mujeres, articulaciones también estudiantiles, como es el caso de la OCLAI, una articulación realmente mucho más vieja y preexistente, y también en este caso articulaciones multisectoriales un poco más amplias y representativas, como es el caso de ALBA Movimientos. Estas articulaciones, estos movimientos, como les decía, vienen de alguna forma practicando su propia mirada y su propia interpretación de lo que es la integración latinoamericana. Han estado, por ejemplo, impulsando en los últimos años y en las últimas décadas una serie de brigadas internacionales de solidaridad en diferentes países de nuestra América. Hoy por hoy, por ejemplo, hay brigadas permanentes en países como Haití y Venezuela, pero también ha habido una enorme cantidad de brigadas en otras naciones, como por ejemplo Paraguay, en Colombia, en Bolivia, en diferentes naciones centroamericanas. Se han también, y esto me parece que es una novedad bastante interesante, practicado una serie de misiones de paz y de observación electoral y de derechos humanos. Algo que ha cumplido me parece un rol bastante fundamental, justamente en un contexto en el cual vemos volver estas formas de intervención, vemos nuevamente golpes de Estado emerger en toda América Latina y el Caribe. Entonces, poder pensar
misiones, intervenciones concretas que movilicen a, por ejemplo, dirigentes sociales, funcionarios estatales o representantes de derechos humanos a países que están atravesando situaciones particularmente críticas, eso me parece ha aportado bastante. Por ejemplo, cuando fue el caso del golpe de Estado en Bolivia, una delegación de movimientos populares estuvo allí haciendo un relevamiento de las innumerables violaciones a los derechos humanos que el gobierno de facto de Yanine Áñez estaba cometiendo, y de alguna forma proponiendo una especie de cobertura y una serie de políticas de visibilización en un contexto en el cual, por supuesto, el cerco mediático, el cerco internacional se vuelve realmente muy estrecho y muy difícil de destruir. Entonces me parece que esas misiones de paz, esas misiones de observación son realmente iniciativas interesantes para conocer, para estudiar y de alguna forma poder intentar replicar en los contextos críticos que seguramente seguirán sobreviniendo en América Latina y el Caribe. También quisiera plantear, y aquí también en diálogo con lo que fue el discurso histórico de AMLO en el castillo de Chapultepec, justamente pensar cuáles son algunas propuestas y desafíos, algunas de los cuales, como les comentaba, como es el caso de la descolonización, tiene una larga historia, me parece, nuestra práctica continental, pero algunas son prácticas absolutamente novedosas, porque tienen que ver con un momento histórico particular y irreductible a otros momentos históricos. Me parece que en ese marco ha sido muy interesante, por ejemplo, esta propuesta de lanzar una agencia latinoamericana y caribeña del espacio, que implica justamente dar una articulación, dar un salto en una dimensión de desarrollo tecnológico que es absolutamente compleja y absolutamente costosa, por lo cual me parece que poder concertar voluntades en este marco puede favorecer mucho la soberanía tecnológica del continente. Y también hay una serie de iniciativas, me parece, muy loables para poder prestar atención y poder estudiar eventualmente, vinculadas a las ideas de desarrollar, por ejemplo, redes sociales digitales específicas de América Latina y el Caribe. Esto no es algo novedoso, es algo que ya están haciendo países como Rusia y como China, desarrollando incluso, por ejemplo, redes, no solamente redes sociales propias, sino también incluso plataformas propias y soberanas de Internet, en un contexto en el cual buena parte de nuestra comunicación hemisférica es absolutamente dependiente y está absolutamente vigilada por los Estados Unidos. Pensemos, por ejemplo, que, y esto fue una propuesta de Hugo Chávez que lamentablemente no pudo prosperar, los cables de fibra óptica que tenemos no nos pertenecen, entonces todos los flujos de información van a los nodos centrales depositados en los Estados Unidos, y por supuesto el Internet sigue siendo un lugar y un espacio absolutamente monopólico y con un asiento físico exclusivo en los Estados Unidos. Entonces poder pensar estos nuevos desafíos tecnológicos de la integración en el siglo XXI me parece que son una cuestión absolutamente fundamental. También me gustaría poder comentar algunas cuestiones también más vinculadas a la cuestión histórica, ¿no? Como mencionábamos antes. Ahí, por ejemplo, en el discurso de AMLO en Chapultepec, él hablaba de estudiar y conocer el ejemplo de integración de la Unión Europea. Me parece que sin duda es un ejemplo interesante para poder comprender, pero también hay de alguna forma alguna fetichización sobre la Unión Europea, sobre lo que implica y sobre lo cual ha implicado también como mecanismo de integración. En ese marco me parece que es importante poder estudiar otros mecanismos de integración y de concertación, digo, de los propios mecanismos de la extinta Unión Soviética, lo que fue el bloque del Este a lo largo de todo el siglo XX, pero también, por ejemplo, novedosas formas de cooperación económica, como es el caso del Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico, el APEC, que hoy es básicamente la plataforma de cooperación económica más extensa y más importante del mundo. Entonces me parece que tenemos en América Latina y el Caribe fuentes propias y mecanismos de integración para estudiar y conocer realmente al dedillo. Uno puede mencionar y conoce quizás un poco más el caso y la figura de Simón Bolívar, pero ha habido una serie de figuras muy interesantes que han hecho aportes muy sustanciales al pensamiento latino-caribeño y especialmente al pensamiento integracionista latino-caribeño. Entonces, en ese marco me parece que a la hora de pensar un mecanismo y una articulación como la que propone la CELAC, tenemos que también poder conocer y estudiar la experiencia de ALBA TCP y sus mecanismos, por ejemplo, de cooperación económica y de complementariedad, que son mecanismos muy interesantes. Tenemos que poder conocer, me parece también,
una plataforma que ha sido muy, pero muy importante para los pueblos caribeños, como es el caso de Petrocaribe. Petrocaribe, como sabrán, es una cooperación, un mecanismo de cooperación específicamente energético, pero que ha permitido, por ejemplo, que una cantidad de países y de pequeñas ínsulas caribeñas que no tienen, por ejemplo, acceso a ningún tipo de recurso, pudieran acceder de forma barata, de forma subsidiada, y sin perder ningún atisbo de soberanía al petróleo barato que, por ejemplo, Cuba ofrecía a estos países. Cuba no, Venezuela. Y también en el caso de Cuba, por ejemplo, Cuba pudo, a cambio de ese aporte de hidrocarburos de Venezuela, aportar su enorme capital humano vinculado, por ejemplo, a la formación que tiene el personal de salud, como sabemos, hoy desplegado en todas partes del mundo. Entonces, me parece que poder pensar mecanismos de cooperación económica que no impliquen transacciones financieras ni que impliquen la mediación del dólar es una cuestión muy importante para poder estudiar y comprender. Pero también me parece que tenemos, incluso antes de nuestro siglo XXI, una otra serie de mecanismos de integración que también son realmente mucho menos conocidos. Digo, fue el caso de la Federación de las Indias Occidentales que impulsó Eric Williams en el Caribe anglófono, una institución algo efímera que duró apenas algunos pocos años, pero de la cual surgió y permanece hoy en día, por ejemplo, la CARICOM, la comunidad del Caribe. Y también, por supuesto, el Mercosur, mecanismo de integración económica de un signo quizás algo más mercantil, pero también me parece un mecanismo interesante para poder estudiar y sacar algunas lecciones. Entonces, simplemente para ir terminando, dejar planteadas quizás algunas preguntas y algunos interrogantes. Me parece que en la larga historia de América Latina y el Caribe siempre se han enfrentado no solamente, por supuesto, una idea panamericana vinculada al control hemisférico de los Estados Unidos de la región, sino que ha habido, me parece a mí, dos grandes concepciones de cómo entender la integración latinoamericana y caribeña. Algunas concepciones, llamémoslo así, un poco más blandas o débiles, que tienen que ver con simplemente estos mecanismos de cooperación interestatal o de articulación más bien en clave diplomática, de la cual surgen, por supuesto, esta serie de propuestas concretas vinculadas a organismos más bien de concertación política, que de alguna forma tienen menos capacidad de acción, menos capacidad operativa y menos capacidad financiera para actuar. Pero ha habido también en la larga historia de América Latina y el Caribe una concepción mucho más fuerte, mucho más estricta de la integración, que plantea la integración latinoamericana como un camino y como un medio para alcanzar formas de articulación mucho más estrechas. Incluso, por ejemplo, hace pocos años, Álvaro García Linera, actualizando estas tradiciones, llegó a plantear la idea de un Estado continental plurinacional. E incluso si leemos el programa anfictiónico de Panamá, vamos a ver que lo que Bolívar proponía en su momento eran mecanismos de integración, pero hacia alguna forma de estatalidad común latino-caribeña. Entonces me parece que ese es un debate importante, de ahí se derivan de alguna forma perspectivas y líneas de acción que son diferenciales, pero que tampoco son contradictorias, ¿no? Obviamente no podríamos pensar en un futuro de un gran bloque latino-caribeño si lo pensamos de alguna forma política transicional que implique algunos mecanismos concretos y específicos de articulación en este contexto, como los que fuimos mencionando. Pero bueno, me parece que para afrontar estos desafíos y en un contexto de enorme ataque a las conquistas de la unidad latino-caribeña, no solamente vamos a tener que tener, me parece, mecanismos de concertación diplomática, que por supuesto existen y son muy importantes, sino que también necesitamos de estas formas de integración no estatales, como les comentaba antes, y también me parece que una cuestión fundamental, como ha demostrado nuestra historia, es la importancia y el peso de los liderazgos regionales. Me parece que no podemos pensar una política latinoamericana y caribeña progresista, revolucionaria, solamente como una suma de políticas progresistas nacionales. Hace falta realmente poder trascender el marco de los Estados-nación y poder pensar en conjunto los desafíos que se nos vienen. Bueno, me gustaría ir parando por acá porque soy consciente de muchísimas cosas y en todo caso dejar el espacio abierto para comentarios, intervenciones y poder profundizar en algunos aspectos de la exposición. Muchísimas gracias por esta primera intervención. Antes de dar paso a la lectura de algunas preguntas y quizá algún comentario,
solamente recordarle a las personas que nos están observando que la siguiente sesión estará a cargo del doctor Enrique Dussel, es la sesión con la que se cierra este curso, entonces no se la pierdan el siguiente miércoles. Dicho lo anterior, pues la verdad es que sí hay bastante de dónde empezar a hacer algún par de preguntas. Una, por ejemplo, intentando saber cuál sería tu concepción un poco más a fondo sobre esta falsa oposición entre el Estado y las autonomías, que no son mutuamente excluyentes, sino que en diversos contextos, en contextos además profundamente violentos como los que se viven actualmente a partir del despojo de tierras, de la disputa por recursos estratégicos que suelen estar en aquellos espacios en los cuales se presentan mayores comunidades autóctonas de la región. En esos escenarios específicos, más bien la relación entre autonomías y estados pueden parecer muchísimo más beneficiosas en los dos sentidos, para fortalecer a las autonomías, pero también para darle fuerza al Estado en las determinaciones económicas que pueda tomar. En ese primer punto, por ejemplo, te las hago un poco en bloques, si quieres, para que las podamos responder de manera más estructurada. En ese primer punto, ¿cuál sería tu opinión? En un segundo orden de ideas, ¿cómo observarías, por ejemplo, el debilitamiento progresivo, si es que lo ha habido, del Foro Social Mundial en relación con la articulación de estos actores no estatales que durante muchísimo tiempo se estaba llevando de maneras bastante efectivas, que estaba teniendo algunos avances, pero que pareciera, ahí también me gustaría saber tu opinión, pareciera que en los últimos años ha perdido eficacia o por lo menos ya no está tan presente en las agendas de lucha internacionales. Eh, en ese mismo sentido, un poco articulando las dos cosas, ¿cómo está actuando eh, estas, cómo están actuando en general estas misiones, por llamarlas de algún modo, de confesiones religiosas en estas autonomías, si están teniendo mayor impacto en sociedades mucho más rurales o más urbanas, o cuáles serían los perfiles en los cuales crees que se están fortaleciendo este tipo de actividades? Eso como un primer bloque. Excelente. A ver, empezando por la primera, en relación a la cuestión de la autonomía. Yo creo que ese debate quedó muy claro y muy patente en esta tensión en cómo pensar, ¿no?, la articulación entre, por ejemplo, gobiernos progresistas y movimientos populares. Evidentemente se trata de dos niveles diferentes, por eso yo les comentaba que de alguna forma esta idea muy loable, muy audaz de Hugo Chávez no logró prosperar, porque era difícil poder pensar que se sentaran en una mesa justamente dirigentes sociales y presidentes de las repúblicas latino-caribeñas. Pero no por una cuestión de poder o de estatus, sino por una cuestión de función política. Digo, cuando se conformó, por ejemplo, ALBA-TCP, ALBA, a diferencia de CELAC, no es un espacio que aglutine a todos los países de la región, sino que tiene que ver más bien con países que comparten un horizonte ideológico político más o menos definido. Entonces, en ese marco y en ese contexto, haber pensado una articulación como ALBA implicaba una limitación. ¿Por qué? Porque teníamos, por ejemplo, una serie de gobiernos progresistas o no progresistas, en su inmensa mayoría conservadores o neoliberales, que no hacían parte de la articulación de ALBA. Y en ese marco, obviamente, los movimientos populares de cada uno de esos países iban a tener y reclamar la autonomía, por ejemplo, para poder movilizarse contra sus respectivos gobiernos. Digo, con los enemigos, los neoliberales, y también contra los propios, porque me parece que en América Latina ha habido un ejercicio muy saludable de movilización de bases sociales, reclamándole cosas y políticas públicas a sus propios gobiernos y liderazgos populares. Entonces, esa tensión entre autonomía y estatalidad, de alguna forma, no se pudo resolver en una misma articulación, pero sí me parece encontró un cauce bastante interesante y bastante virtuoso en articulaciones diferenciales. Hoy, por ejemplo, en la articulación de ALBA movimientos no participan solamente movimientos que hacen parte de gobiernos progresistas, participan movimientos de absolutamente todo el continente, lo cual les da un margen de acción mucho más importante. Hablamos, por ejemplo, del caso de estas misiones de observación y derechos humanos, como fue en el caso de Bolivia o también en el caso de Colombia durante el enorme paro que estuvo atravesando el país, con, bueno, una movilización realmente fenomenal y muy, muy radical. Bueno, evidentemente en ese contexto, para un Estado, para un gobierno, por la propia lógica estatal y por los propios principios del derecho internacional, era muy difícil intervenir en un tercer país
aun cuando ese país estuviera claramente y de forma patente violando de forma sistemática los derechos humanos, como fue el caso de Bolivia o Colombia. Pero los movimientos populares sí que tenían la potestad o la autonomía para movilizarse, enviar una misión, hacer un relevamiento de derechos humanos y lograr visibilizar en clave mediática lo que estaba pasando. Me parece que en ese momento y en ese contexto, la autonomía de los movimientos y la estatalidad de alguna forma pueden alcanzar una complementación que puede llegar a ser virtuosa. Digo, no para plantearla como cuestiones puramente contrapuestas y contradictorias. Después, sobre la pregunta que haces del Foro Social Mundial, bueno, ese es un tema, me parece, también bastante interesante. Hay una cuestión que no mencioné que también es bastante relevante, vinculada a la ONGización de algunas organizaciones y movimientos populares. E incluso también la utilización de las ONGs, de algunas ONGs, notablemente europeas y norteamericanas, y de perspectivas coloniales, como parte de estas mismas estrategias de intervención y de parte de esta especie de nuevo plan Cóndor que estamos viviendo en la región, como les mencionaba antes. Digo, no es un secreto para nadie que parte de estas ONGs, notablemente las más poderosas, las que tienen mayor capacidad operacional y mayor financiamiento, hacen parte de dos grandes paraguas que son la USAID y la Comisión Europea. Entonces, digo, el rol, la función de estas ONGs no es absolutamente nada casual y está absolutamente ideologizada. Incluso hay quienes hablan de que no se trata de organizaciones no gubernamentales, sino que se trata de organizaciones gubernamentales de otros gobiernos, que no son los propios de América Latina y el Caribe. Creo que este fenómeno de la ONGización ha tenido un impacto muy fuerte en muchos espacios, y lo ha tenido notablemente en el caso del Foro Social Mundial, en donde de alguna forma las fuerzas organizadas, los movimientos populares de masas, han ido cediendo paso o han ido perdiendo espacio y protagonismo en función de algunas ONGs, muchas de ellas autoasumidas como progresistas, pero también funcionando bajo una lógica que no es la de los gobiernos o la de los movimientos populares. Digo, no podemos olvidar que el sistema internacional de cooperación y desarrollo implica que todas las ONGs de nuestra región sean por lo general meras intermediarias de las grandes ONGs globales, que son las recaudadoras de fondos que después de alguna forma tercerizan a nivel latinoamericano y caribeño. Incluso, bueno, ha habido debates muy candentes, sé que ha sido el caso de México, ha sido el caso, por ejemplo, de la zona oriental de Bolivia, el caso de Acordanán del Tignis, en las denuncias cruzadas entre algunos movimientos indígenas, ONGs ambientalistas y el propio gobierno de Evo Morales, donde, bueno, evidentemente se vieron algunas contradicciones. Yo creo que es un debate realmente extenso, complejo, no lo podríamos agotar ahora, pero creo que lo que no nos podemos permitir es tener una ingenuidad de pensar que una ONG, por ser una ONG o por tener unos principios declarados humanitarios y muy loables, realmente lo son. Evidentemente hay muchas que son excelentes, es un trabajo territorial y humanitario realmente encomiable, y otras, por supuesto, responden a intereses mucho más espurios y difíciles de seguir. Pero el caso del Foro Social Mundial me parece que ha sido un ejemplo de la falta de alguna forma a un contrapeso a esta ONGización de algunos territorios y de algunos movimientos y espacios de articulación continental y mundial. Y por último, la cuestión de las iglesias evangélicas también es un tema absolutamente enorme. Como les decía, no podemos comprender ni entender su extensión en el continente si no podemos pensar en las políticas neoliberales. Evidentemente las iglesias, particularmente neopentecostales, están creciendo en territorios donde las carencias materiales son realmente grandes, pero ahí había una compañera brasileña del Instituto Tricontinental de Investigación Social que trabaja particularmente en estos temas y que ha estudiado las iglesias neopentecostales en Brasil, donde, como saben, tienen un peso y una capacidad de intervención política realmente alta, incluso una bancada parlamentaria enorme. Y ella nos comentaba cómo estas iglesias neopentecostales han estudiado la forma de trabajo de base, de trabajo comunitario de los propios movimientos populares, y han replicado esos mecanismos de organización territorial, y han tenido, por supuesto, y tienen, y esto hay que decirlo y reconocerlo, una enorme capacidad para solucionar problemas materiales y la cotidianidad de estas poblaciones vulnerables. Y no solamente problemas materiales, sino problemas estrictamente espirituales, digamos, porque no solamente lo que ofrecen es pan, sino también una serie de sentidos de pertenencia, de sentidos de comunidad, que han sido justamente muy vilipendiados y muy desarticulados por las políticas neoliberales en la región. Incluso también
vemos que el retroceso del catolicismo clásico de alguna forma es simultáneo al avance de estas iglesias neopentecostales, que de alguna forma han también desplazado muchos territorios a movimientos sociales o iglesias tradicionales que tenían un trabajo de larga data en algunos de estos lugares. Me parece igual que lo que no nos podemos permitir es una mirada estereotipada o puramente negativa de estas iglesias. Incluso comienza a pasar que en diferentes países de América Latina, algunas de estas confesiones, incluso neopentecostales, comienzan a tener una serie de perspectivas progresistas, comunitarias, realmente muy interesantes. Entonces creo que no podemos descartar algún giro hacia la izquierda de algunas de estas confesiones, porque también si pensamos, por ejemplo, en la historia larga del catolicismo latinoamericano, quizás en la década del 50 nadie se hubiera esperado un fenómeno como la teología de la liberación, que implicó una torsión hacia la izquierda muy clara de las bases confesionales de la Iglesia, incluso la propia estructura jerárquica de la Iglesia Católica en América Latina y el Caribe. Entonces, me parece que lo mejor que podemos hacer es tener una mirada desprejuiciada, no construir estereotipos y realmente poder dedicarnos a estudiar lo que creo que es uno de los fenómenos políticos más importantes en las últimas décadas de América Latina y el Caribe. O sea, para bien o para mal, estas iglesias han llegado para quedarse y tienen, por supuesto, un peso y una gravitación política que tiende a crecer con el paso de los años. Sí, definitivamente, sin duda. Y también quizá no cerrar los ojos al esfuerzo de comprender cuáles han sido las necesidades que han llevado a muchas de estas poblaciones a encontrar un refugio material o espiritual precisamente en esa acción política. Hago un par de preguntas más para ir cerrando el tema. Estas dos en particular tienen que ver con esfuerzos, uno que se está echando a andar y otro que ya lleva unos años echado a andar. El primero de ellos es si podrías profundizar en cuál es la perspectiva que le ves al Grupo de Puebla. Un esfuerzo que es bastante reciente, pero que tiene una agenda que en algunos ámbitos sí se diferencia de otros esfuerzos de integración y que en estos últimos 2 años en particular ha estado teniendo una actividad bastante profunda. En ámbitos tan importantes como la formación, por ejemplo, ¿no? La formación política y la capacitación. Y en un segundo aspecto, cómo pensar a los actores no estatales nuevamente, pero ahora en el marco de la CELAC, pensando en que es un esfuerzo de integración que también se ha visto arrastrado a menudo incluso a la inmovilidad, cuando hay mayorías de gobiernos de extrema derecha o de derecha conservadora, y que más bien ahí el contrapeso resulta provenir de la propia sociedad civil, no tanto de ONGs, sino de propios actores no estatales para mantener el rumbo de la CELAC. Bien, ahí sobre el Grupo de Puebla me parece que sus enormes virtudes y capacidades y también sus límites están vinculados, me parece, al momento general político de América Latina y el Caribe. Digo, evidentemente venimos viendo, y no lo digo yo, lo ha dicho por ejemplo recientemente Álvaro García Linera, de que esta especie de segunda oleada progresista en América Latina es evidentemente mucho más débil y sus alcances son mucho más limitados que la primera. Me parece que no es algo a achacarle solamente una cuestión de vocación política, sino que tiene que ver con que no podemos entender la primera oleada de gobiernos si no entendemos y no analizamos las enormes insurrecciones populares antineoliberales que tuvimos en todo el continente. O sea, digo, sin la guerra del gas y la guerra del agua, sin el Caracazo, sin el 2001 argentino, sin la insurrección zapatista en Chiapas, sin esa serie de movilizaciones populares, difícilmente pudiéramos haber conquistado algunos espacios de poder político institucional en el continente. Entonces me parece que de ese ciclo de movilización antineoliberal surgió de alguna forma la fuerza e incluso los programas y las perspectivas a seguir, que después de alguna forma con mayor o menor radicalidad diferentes gobiernos irían de alguna forma concretizando en los diferentes países de la región. Evidentemente, me parece que en esta especie de segunda oleada venimos viendo una serie o una suerte de desconexión entre las movilizaciones populares que sí siguen existiendo. Digo, si vemos el mapa de América Latina en lo que fue a fines del año 2019, estaba absolutamente prendido fuego. Teníamos protestas en Colombia, en Honduras, en Brasil, en Chile, en Ecuador, en Haití. Prácticamente toda la geografía latino-caribeña estaba absolutamente movilizada. Pero me parece que el salto, el traspaso de ese poder, de esa movilización de calle, a la conquista de alternativas político-electorales, no es ni nunca fue lineal ni mecánica.
Digo, no lo fue tampoco en la primera ola y ahora lo ha sido mucho menos. Incluso podemos ver que estamos frente a una enorme paradoja en el caso puntual de Chile, en donde la insurrección popular más grande de la historia del país, la enorme movilización de octubre que pudo colocar 2 millones de personas en la calle de Chile, podrían derivar paradójicamente la conquista del gobierno de parte de una opción político-electoral que según algunos analistas está incluso a la derecha de lo que fue la propia dictadura de Pinochet, por lo menos en términos programáticos. Entonces, digo, evidentemente esa linealidad de gente en la calle, fortalecimiento de las izquierdas y conquista de espacios políticos institucionales no es lineal, e implica una serie de tareas y de cosas que se pueden hacer o que pueden fallar. Digo, me tocó estar cubriendo, por ejemplo, las elecciones en Ecuador, cuando ganó Guillermo Lasso, y fue un caso concreto de desconexión entre movilización y conquista del gobierno. En ese caso también, ese octubre ecuatoriano muy movilizado, el estallido social, protagonizado fuertemente por los pueblos indígenas, pero también por sectores estudiantiles y en menor medida por sectores sindicales, acabó justamente por esta desconexión, por las propias limitaciones y contradicciones del campo popular y progresista en la llegada al poder de un gobierno ultra neoliberal como fue el de Guillermo Lasso. Insisto, esto podría pasar de nuevo en Chile, igualmente las encuestas son por supuesto bastante favorables al candidato Gabriel Boric, pero podría llegar a pasar en otros contextos. Entonces, en ese marco me parece que estas figuras progresistas, el Grupo de Puebla, los gobiernos populares en general, estas grandes coaliciones político-electorales, tienen que poder vincularse y tienen que poder apoyarse en esta movilización de masas, porque es la que, incluso cuando se conquista el poder, de alguna forma puede volcar las correlaciones de fuerza para poder presentar transformaciones sociales mucho más profundas. En este texto que les comentaba, por ejemplo, de García Linera, él hablaba de que hoy por hoy, y él haciendo un balance incluso del propio gobierno boliviano, ya no están planteando transformaciones post-neoliberales, sino de alguna forma una administración progresista del legado de las políticas de los gobiernos anteriores. Entonces, estamos con una especie de gran impasse latinoamericano y caribeño, en el cual me parece que todavía no hay ningún tipo de tendencia definida. Hay una especie de inestabilidad crónica, consustancial a toda la región, y ni los gobiernos liberales, ni los gobiernos tampoco populares están pudiendo expresar de alguna forma una estabilidad política y una estabilidad social que les permitan avanzar en transformaciones de importancia. Y el otro aspecto que quisiera comentar sobre el Grupo de Puebla y en general estos actores de la región, tiene que ver con lo que les comentaba, digamos, hace falta tener liderazgos regionales y políticas que sean efectivamente continentales. Digo, por ejemplo, en Argentina, y calculo que en México también se habló mucho del famoso eje Buenos Aires-Ciudad de México, en esta articulación virtuosa entre Alberto Fernández y AMLO, y me parece que esa política realmente tiene mucho más para dar y podría haber dado mucho más a la fecha. Un caso, y lo expresó el propio AMLO en su discurso en Chapultepec, tiene que ver con la cuestión de la pandemia y la cuestión de las vacunas. Está bien, avanzamos claramente en un aspecto. Hoy logramos negociar con países como China y Rusia, algo que hubiera sido impensable en el alineamiento típico norteamericano propio de la década del 90. Eso sin duda una conquista de nuestro tiempo. Pero no logramos negociar ni articularnos de forma unificada. Cada país negoció de forma unilateral con cada una de las grandes farmacéuticas o con cada uno de las grandes potencias mundiales. Entonces, me parece que América Latina tiene la capacidad de poder, por ejemplo, negociar justamente eso, una política sanitaria de forma regional, e incluso, por ejemplo, de producir y exportar vacunas. Yo pienso, ¿cuál sería el potencial de riqueza de tener la capacidad biotecnológica y el personal humano que tiene Cuba con las capacidades industriales que tienen países como México, Brasil o la Argentina? Digo, una asociación realmente virtuosa en ese sentido podría haber aportado y todavía puede aportar muchísimo a la solución de algo tan, me parece lamentable como fueron los impactos de la pandemia en la región. Entonces, me parece que hay una cuestión también ahí vinculada a estos actores no estatales que planteabas, que tiene que ver con algo que ya decía Bolívar en los tiempos del Congreso Anfictiónico de Panamá, cuando justamente Francisco de Paula Santander, de alguna forma contraviniendo las propias orientaciones de Bolívar, decide invitar al Congreso de Panamá a Brasil, que en ese momento era un imperio, a los Estados Unidos y a algunas potencias europeas. En ese momento me parece que eso es bastante sintomático y rico para pensar en el siglo XXI. Bolívar le dice a Santander, no, pero pará, o sea, no nos podemos integrar con todo el mundo. Tiene que haber un principio de exclusión y un principio de inclusión en la lógica latino-caribeña, porque hacer pactos con todo el mundo es hacer pactos con nadie.
y el riesgo concreto de hacer pactos con todo el mundo es, de alguna forma, dispersarse. Entonces, me parece que tiene que haber una claridad de que la prioridad es latinoamericana y caribeña, y que como bloque continental, obviamente que vamos a negociar y establecer vínculos diplomáticos, comerciales, migratorios y de todo tipo con los demás bloques del mundo. Pero no puede ser todo a la vez, no podemos negociar a la vez y en el mismo pie de igualdad con nuestros vecinos que contra otras potencias que incluso han tenido una historia, me parece, muy agresiva y muy problemática en nuestra región en los últimos años. Sin duda. Pues muchísimas gracias por la intervención. Hay un par más de comentarios un poco más específicos, quizá ahorita los podamos comentar más a fondo. Tienen que ver sobre todo con bibliografía que podamos compartir con las y los asistentes del curso, particularmente sobre el tema de las confesiones religiosas que están haciendo política en la región. Y pues nada, agradecerte, Lautaro Rivara, por esta gran exposición y por lo esclarecedor de tus comentarios también. Agradecerle a las compañeras y los compañeros que hacen posible este espacio y por supuesto a las personas que asisten a este curso de manera sincrónica o de manera asincrónica también en las redes de la Secretaría. Por nuestra parte, eso es todo. Muchísimas gracias. La propuesta es ni más ni menos que construir algo semejante a la Unión Europea, pero apegado a nuestra historia, a nuestra realidad y a nuestras identidades.